Muy buenas tardes, bendiciones hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Bendito sea Dios que me da el privilegio, el honor de poder compartir este pequeño mensaje. Un mensaje que va a ser de mucha confrontación para nuestra vida y de mucha bendición para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor. Dígale, Señor Jesús, gracias te damos. Dígale gracias por este día, Padre. Dígale gracias por las bendiciones de este día, no importa si son muchas o son pocas. Dígale, Señor Jesús, gracias por habernos permitido vivir un día más. Gracias, Señor, por la bendición, por el milagro que haces en nuestras vidas, de poder abrir nuestros ojos en cada amanecer. Sea agradecido con Dios y dígaselo. Dígale en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús que le damos las gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida, por todo lo que permite que suceda en nuestra vida. A veces uno desearía que no pasen cosas difíciles en nuestra vida, pero la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso dice en Romanos, la palabra de Dios dice que todas las cosas, a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Quiere decir que todo lo que sucede al lado nuestro, todo tiene un propósito siempre. Y sea bueno, sea malo, tiene un propósito. Y de ese propósito, de esa situación difícil, nosotros vamos a aprender y vamos a quedar fortalecidos cuando aquella prueba, aquella batalla, aquella situación difícil pase. Entonces, dele siempre gracias a Dios porque Dios es muy bueno. Siempre dele gracias a Dios. Hoy vamos a estar metidos un poquito en el capítulo 26 de San Mateo. Ahí vamos a estar hablando un poquito sobre el contexto de Mateo 26. Bendito sea Dios. ¿Sabe que cuando le decía yo a usted que le dé gracias a Dios y todavía no le he dado gracias a Dios? Sabe que nosotros muchas veces, por diferentes razones, se nos olvida lo principal en nuestra vida. Y lo principal en nuestra vida es dar gracias a Dios. Porque usted sabe que usted y yo no dependemos de personas. Nosotros, usted y yo dependemos del amor, la gracia y la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Usted y yo dependemos de Él para ser sanados. Usted y yo dependemos de Él para que Él provea tanto en nuestros trabajos, nuestros alimentos. Usted y yo necesitamos de Él para ser liberados de diferentes situaciones que dañan nuestra vida. Entonces nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios. Si lo vemos de esta forma, nos daríamos cuenta que lo principal es Dios. La Biblia dice, creo que es en Mateo también, que dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás os será añadido. Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Él está hablando precisamente de eso, de que Dios sea nuestra prioridad, que Dios no esté en un escalafón del 1 al 4, que Dios no esté en la cuarta, ¿cómo se dice? Prioridad nuestra. Porque a veces, si usted se pone a analizar, a pensar, nos damos cuenta que Jesús, Dios, no está en la prioridad número 4 para nuestra vida. Muchas veces no aparece ni en la 4, ni en la sexta, ni en la séptima, ni en la octava, ni en la novena, ni en la décima. Muchas veces sencillamente Él no aparece como prioridad en nuestra vida. Sin embargo, resulta que de Él dependen todas las cosas de nuestra vida. Él es quien provee, Él es quien abre puertas, Él es quien tiene el poder para sanarnos, el que tiene el poder para liberarnos. Él es el que tiene el poder para abrir una puerta. Dice que la puerta que Él abre, dice que nadie la puede cerrar. Pero resulta que no es nuestra prioridad. Entonces, por eso les decía que hoy vamos a hablar un poquito en el contexto de Mateo 26,
a mí hay un versículo en todo el capítulo de Mateo 26, que creo que está como hasta el 46, versículo 46, pero el versículo que a mí me llama mucho la atención es el que está en Mateo 26, 40, donde dice que Jesús está muy triste, se siente triste, de alguna forma en su humanidad se siente como abandonado. Y es ahí como cuando usted y yo estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida, que usted y yo necesitamos que venga alguien y se nos pare a la par y nos diga, aquí estoy con usted. Que venga alguien y nos diga, no se preocupe, yo estoy con usted hoy, a las que sea, como diría alguien. Pues dice la palabra del Señor que Jesús está triste, está quebrantado, su corazón está siendo ministrado por la tristeza, por el dolor, porque él sabía que estaba a punto de ser entregado por Judas. Entonces en el capítulo 26 de Mateo, versículo 40, nos encontramos con que Jesús le dice a Pedro y a otros discípulos, le dice que subieron al monte y le dice que mientras él sube a orar, que ellos estén orando también, ¿verdad? Y entonces encontramos que Jesús se siente triste porque dice que Jesús baja y los mira durmiendo, los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro que no podéis velar una hora conmigo. Es decir, Jesús estaba atravesando un momento muy duro, muy difícil. Jesús había podido ya sentir en el espíritu cómo estaba en los últimos momentos, donde estaba a punto de ser estaba a punto de ser apresado y ser llevado hacia donde estaba el Sanedrín, que luego sería condenado. Eso traía tristeza, sentía como dolor, sentía como él sentía como una soledad muy grande. Hay un momento donde él le dice a Dios, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Es decir, él está en un momento muy difícil de su vida y es cuando él estaba necesitando que aquellos discípulos, que aquellos que habían estado con él posiblemente más de 3 años con él, fueran los que estuvieran ahí velando con él, codo a codo, brazo a brazo, como dicen, y dispuestos a esperar con él aquel momento difícil de Jesús. Sin embargo, dice la palabra que ellos se quedaron dormidos. Entonces, esa es parte de lo que a mí me impacta del capítulo 26 de Mateo, pero en el contexto del capítulo 26 de Mateo vemos que es un capítulo muy triste, ¿verdad? Porque dice que el capítulo inicia con una conspiración para apresar a Jesús. Así es como inicia el capítulo 26. Hay una conspiración de los sacerdotes y escribas para apresar a Jesús simplemente por ignorancia de las escrituras, simplemente por egoísmo también. Pero ellos intentan apresar a Jesús. Por ahí empieza el contexto del capítulo 26 de San Mateo. Entonces Jesús entiende que la hora está cerca y por eso él siente dolor y tristeza. Al ver a aquella mujer un poco más adelante del capítulo 26, él ve a una mujer que llega y dice que lo unge con un perfume, le riega un perfume de alabastro en su cabeza. Jesús entiende que aquella mujer lo estaba ungiendo para que se cumplieran las escrituras, porque él iba a ser crucificado y después iba a ser sepultado y antes de ser sepultado siempre los ungían a ellos. Entonces dice que Jesús entendió que lo que le había llegado, ¿verdad? Que que aquella mujer lo estuviera ungiendo era una señal de que el tiempo había llegado, que era el tiempo en el que ya Dios había dispuesto que él iba a entregar su vida, ¿verdad? ¿Por a quién? Por amor a nosotros, sí, por amor a usted que está ahí y por amor a mí. Dice, y sentado a la mesa Jesús con sus discípulos,
anuncia que uno de ellos lo va a entregar. Es decir, aquí vemos cómo es un capítulo muy triste, es un capítulo muy doloroso para Jesús, pues él entiende todo lo que iba a suceder en ese transcurrir de esos días. Y dice que él anuncia con dolor en su corazón de que uno de todos lo iba a entregar. De eso está hablando el contexto del capítulo 26 de San Mateo. Y Jesús dice en su humanidad se siente triste porque recordemos que él fue, dice la palabra del Señor en San Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Jesús era hombre de carne y hueso, así como éramos usted y yo. Por eso él sentía esas debilidades, por eso él sentía esa soledad, por eso él sentía aquel trago amargo de saber lo que estaba a punto de suceder en su vida y saber que no podía decirle al Señor que lo salvara, porque si él hubiese querido, le dice a Dios que le mande un ejército de ángeles y ahí hubiera acampado un ejército de ángeles enorme que nunca hubieran dejado que a él lo crucificaran. Sin embargo, él sabía que tenía que cumplir con el propósito por el cual Dios lo había mandado al mundo. Entonces era muy duro saber que no podía pedirle a Dios que lo salvara de aquella situación difícil, porque tenemos que entender que cuando a Jesús lo crucifican, antes de ser crucificado, él es latigado, a él lo latigan, dice la palabra que lo latigaban con unos cosos que eran como de cueros, que tenían unas puntas de aceros que hacían que cuando le pegaban los latigazos en la piel, aquellas puntas de acero se traían los pedazos de carne. Y Jesús sabía todo eso que él iba a pasar, y por eso él se sentía así triste, con dolor. Bien, como yo le quiero decir en el nombre de Jesús, a mí el versículo que a mí me impacta es el de Mateo 26:40, cuando dice que él los encuentra durmiendo. Y yo quiero ir un poquito, profundizar un poquito, porque si nos ponemos a ver, hay un momento donde ellos se apartan de Dios. Tal vez ellos no se apartan al drede de Dios, sino que el cansancio los hizo apartarse de Jesús en aquel momento. El cansancio de ellos hizo que se separaran en el espíritu por un momento de Jesús. Mientras Jesús oraba, se suponía que ellos también deberían de estar orando en un mismo espíritu, porque era parte de la fortaleza que Jesús necesitaba para lo que estaba a punto de suceder en la vida de Jesús. Sin embargo, aquí nos podemos dar cuenta cómo ellos por un instante sienten cansancio y se quedan dormidos, y es cuando Jesús baja y los ve durmiendo, y Jesús le dice a Pedro, ¿acaso no podéis velar ni siquiera una hora conmigo? O sea, él les estaba diciendo, ¿acaso no podían estar pendientes de mí por lo menos una hora mientras yo oraba? Lo que el Señor ponía en mi corazón es que a nosotros muchas veces hay muchas cosas que nos separan de Dios. Hay cosas que nos están separando de Dios. En este caso vimos cómo a los discípulos los separa de Dios el cansancio. Pero nosotros hay cosas por las cuales hoy Jesús no es nuestra primera prioridad en nuestra vida. Jesús no es nuestra primera prioridad en nuestra vida porque hay diferentes razones, hay diferentes situaciones que están haciendo que nos estemos separando de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy ministraba en mi corazón. Por eso yo quiero hacer ese énfasis en Mateo 26:40. Dice, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces, nací aquí en mi corazón. ¿Qué nos aparta a nosotros de Dios? ¿Sabe que usted ahí donde usted está, usted puede empezar a meditar un poquito, reflexionar un poquito?
¿Qué nos aparta a nosotros de Dios? ¿Por qué hoy día, por qué Dios no es nuestra primera opción? Dios no es nuestra prioridad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que Él no sea nuestra prioridad? Es decir, que al amanecer, por decir, lo primero que usted siente en su corazón es dar las gracias a Dios. ¿Qué es lo que está pasando por el cual usted tal vez ha perdido un poco de intimidad con el Señor? Porque quizás usted se ha apartado un poco del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que lo está apartando? Esta palabra me la ponía el Señor porque yo podía sentir tristeza cuando Jesús viene y cuando más necesitaba a sus discípulos, los encuentra durmiendo. Bien, a ellos los apartó el sueño, el cansancio. Pero a usted y a mí, ¿qué nos aparta de Dios? El cansancio. El cansancio. La pereza. La falta de fe. La afanidad por las cosas materiales. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Se ha puesto usted a pensar un día cuáles son sus prioridades? La familia, tus negocios, los viajes, las fiestas, el licor, las drogas, tu orientación sexual. ¿Qué es lo que hace que nos apartemos de Dios? Son cosas para meditar, queridos hermanos. A Judas lo apartan 30 piezas de plata. Eso lo apartó de Jesús, por eso lo entregó. A Judas lo apartó del Señor su afanidad por el dinero. A los discípulos, por un instante, los apartó el cansancio, el sueño. A los escribas y a los sacerdotes, su ignorancia de las Escrituras y su egoísmo. Y al Sanedrín, un grupo religioso administrando justicia, sin conocer el amor de Dios. Eso los apartó de Dios, su religiosidad. Pero a usted y a mí, ¿qué nos aparta de Dios? ¿Sabe bonito que ahí usted se encuentra, usted pueda meditar un poquito y reflexionar? ¿Qué tan cerca está usted de Dios? ¿Cuánta intimidad tiene usted con Dios durante el día? ¿Puede decir usted que conoce a Dios? ¿Puede decir usted que usted ha sentido la presencia de Dios? ¿A usted se le ha encrispado la piel cuando usted está en una intimidad con Dios? Usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Esto no es para señalar, esto no es para juzgar, esto no es para criticar, esto no es para condenar. Esto es para que nos confrontemos y veamos una realidad que está sucediendo en nuestra vida. ¿Dónde, en qué escalafón está nuestra prioridad por Dios? ¿Dónde lo tenemos? ¿De primero? ¿De segundo? ¿De tercero? ¿De cuarto? ¿De quinto? O quizás no aparece en nuestro escalafón del 1 al 10 como prioridad en nuestra vida. ¿Sabe que cuando usted y yo nos apartamos de Dios o apartamos a Dios, empiezan a venir cosas difíciles a nuestras vidas, que después no sabemos cómo resolverlas, porque no tenemos esa sabiduría que Dios nos da para resolver las cosas. Por eso es importante saber cuál es nuestra prioridad. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. La Biblia hace énfasis en que nuestra prioridad tiene que ser Dios, porque para Dios
nosotros fuimos su prioridad. Y no usted puede entender esto. Para nosotros, nuestra prioridad tiene que ser Dios, porque para Dios, nosotros fuimos su prioridad. Tanto así que dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánta prioridad tuvo Dios por nosotros, que dio a su propio Hijo? Entonces, esta es una palabra para meditarla ahí donde usted está, y que usted medite y usted pueda reflexionar, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Está como primera prioridad, como segunda prioridad, como tercera prioridad? ¿Cuál es la prioridad de Dios en mi vida? ¿Es el primero que busco en cada mañana? Le doy las gracias durante el día por los alimentos, por el trabajo, por la familia, por mi casa, por lo que tengo, por lo mucho, por lo poco. Le doy las gracias a Dios. Soy agradecido con Dios. ¿Sabía usted que usted no necesita estar en una iglesia? Ojalá y usted fuera a la iglesia. Ahí recibimos palabra de Dios. Pero usted no necesita estar en un lugar de esos para usted dar gracias a Dios. Ahí donde usted se encuentra, en su intimidad, usted puede dar gracias a Dios. Pero cuando Dios no es nuestra prioridad, cuando no lo tenemos en nuestra prioridad de primero, no vamos a encontrar un lugar perfecto para darle gracias a Dios, porque no lo andamos buscando. Andamos buscando otras cosas que son prioridades, pero no andamos buscando la principal prioridad que se llama Dios. Amén. Entonces, para usted y para mí, ¿qué nos aparta de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro. Creo que ninguna de estas cosas nos pueden apartar de Dios, queridos hermanos. Ninguna de estas cosas nos pueden apartar del amor de Dios y la misericordia de Dios. Hay muchas cosas que nos quieren separar de Dios, pero Dios no quiere que nos separemos de Él. La Biblia dice en Mateo 23:37, y Jesús dice, ¿y cuántas veces? Usted que está ahí, escuche bien esto. Jesús dijo, ¿y cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Hoy el Señor le quiere confrontar, y le quiere confrontar con amor. El Señor le quiere confrontar y le quiere decir, ¿dónde estoy yo en su vida? ¿En qué parte de su vida aparezco yo? ¿Estoy como primera prioridad? ¿Estoy como segunda prioridad? ¿En qué parte de su vida aparezco yo? Dice el Señor. Vuelvo y le repito, a mí me da mucha tristeza, sentí tristeza cuando leí ese versículo de Mateo 26:40, cuando Jesús, en el momento que más necesitaba de sus discípulos, los encuentra durmiendo. No sé cuántos de nosotros hoy seguimos durmiendo y se nos ha olvidado que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos protege, que nos cuida, que nos alimenta, que hay un Dios que nos abre puertas, que hay un Dios que nos da la posibilidad de caminar, de ver, de mirar, de trabajar, que hay un Dios que vive pendiente de nosotros las 24 horas y aún más, porque para Él somos su prioridad, para Él no existe escalón, porque solo hay una prioridad y se llama usted que está ahí y me llamo yo. Tanto dio Dios, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se llama prioridad de Dios. Dios, para Él somos su prioridad, somos su máxima creación. Por eso Él venció a Satanás, por eso Él condenó a Satanás, porque quiso hacernos daño, porque quiso
quiso echar a perder la obra de Dios que somos usted y yo. Por eso hoy Satanás está vencido en el nombre de Jesús. Porque usted y yo somos su máxima obra. Usted y yo somos su prioridad. Querido hermano, hermana que está ahí, yo le quiero decir, pregúntese usted mismo o usted misma, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Está por encima de lo material? ¿Está por encima de sus anhelos? ¿Está por encima de los viajes, de los paseos, de las cosas materiales? ¿Está por encima de sus vicios? ¿Está por encima de su orientación sexual? ¿Dónde está Dios en su vida? ¿Es Dios su prioridad? Para Dios, usted y yo somos la prioridad de Él. Pero para nosotros, ¿es Dios nuestra prioridad? Hoy el Señor nos llama a meditar y reflexionar realmente. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.